Hermanos, les recuerdo, la semana pasada les comentamos que tenemos un sobre que dice ofrenda. Vamos a tener nosotros nuestra celebración el día 26 de abril en un salón que ya reservó Mau. Y como lo comenté la semana pasada rápidamente, hace un año nosotros tuvimos el evento aquí cuando cumplimos un año. Nos costó 300 y tantos cada almuerzo. Una parte la pagó cada uno de ustedes y la otra la pagó la iglesia. En esta ocasión lo vamos a hacer en otro lugar, nos va a salir mucho más económico y desde luego podemos recibir a más personas y tener más tiempo ahí de convivencia, hacer otras actividades. Y lo manejamos ahora diferente a través de una ofrenda. El que quiera y pueda, pues ahí tiene sobres que dicen ofrenda y puede colaborar con lo que pueda. No queremos ponerle un precio a las cosas porque queremos que vayan todos, hermanos. Nos daría mucho gusto que estemos todos ahí reunidos en ese día tan especial de estos 2 primeros años que se han ido rapidísimo. Rapidísimo, estoy muy contento por ello. También es un gran compromiso. Hemos platicado mucho sobre el lugar. Si la iglesia crece, lo primero que tenemos en mente es tener 2 servicios en el mismo tiempo que nos facilita el hotel, que es de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde. Entonces nos daría tiempo para 2 servicios. Y si Dios abre puertas para un lugar diferente, pues también será de bendición. Pero mientras, ese es nuestro plan de crecimiento. Amén. Muy bien, entonces ahí tiene su sobre por si usted quiere apoyar. Y recuerde, hermano, si no puede hacerlo, no importa, allá nos vemos. Nadie sabe nada, si Dios no dio, nadie está preguntando. Queremos estar ahí todos, ¿ok? Muy bien, vamos a hablar hoy de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Ese evento que cambió la historia del mundo. ¿Por qué estamos en el año 2025? Por ese evento. Se celebra ese evento tan importante. Así como se celebra la Navidad, que tiene una referencia con el nacimiento de Jesucristo, aunque bíblicamente no dice en qué fecha nació, pues se celebra. Y se celebra en todo el mundo. Entonces Jesucristo es importante, todo el mundo sabe de él. Todo el mundo ha escuchado hablar de Jesús. Musulmanes, personas en lugares muy aislados en África han escuchado de Jesús. Jesús cambia vidas. Entonces, celebramos esta semana la Semana Santa para nosotros. La historia, hermanos, confirma ese acontecimiento de hace 2000 años. Hay personas que han querido rechazar la muerte y la resurrección de Jesucristo. Hay personas que se han dedicado a escudriñar en la historia para querer desacreditar ese evento de Jesús en la cruz. Hay un historiador judío, Flavio Josefo, de la élite sacerdotal, que para ellos es muy importante lo que decía él. Y él en su libro Antigüedades Judías, él habló de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Una persona con toda la integridad para hablar de sucesos históricos relacionados con los israelitas. Y él dice, sí, ahí estuvo un hombre Jesús y fue castigado, fue entregado por líderes religiosos al Imperio Romano y fue crucificado y resucitó. Él lo habla así. También hay otro que se llama Cornelio Tácito. Le suena. Este hombre quizás era de origen, no saben si francés o de alguna otra nacionalidad, pero estaba dentro del Imperio Romano como un líder ahí. Y Tácito odiaba a los cristianos y se dedicó a hablar mal de ellos como un movimiento incómodo, pero reconoció que fue crucificado. No quiso hablar de la resurrección, omitió eso Tácito, pero era también un hombre reconocido dentro del Imperio Romano y él dijo, sí, hubo un hombre Jesús que fue crucificado, entregado por los sacerdotes. Entonces, la muerte y la resurrección de Jesucristo está anunciado en cientos de profecías en las escrituras hebreas, en el Antiguo Testamento.
Y los historiadores que han querido investigar de qué se trata esto para quererlo echar abajo, hermano, las escrituras hebreas fueron traducidas al griego antes de que Jesucristo viviera ese momento de la cruz. Entonces tenían el idioma para entender lo que iba a suceder. No hay pretexto. Eso se llama la Septuaginta, la traducción de las escrituras hebreas al griego antes de que llegara Jesús. Tenían en el idioma las escrituras. Ahora también en el Nuevo Testamento tenemos más de 100 veces que se habla del evento de la crucifixión. Pero hay personas que no quieren saber nada de la cruz. Como dice en 1 Corintios 1:18, la palabra de la cruz es locura al que se pierde, pero para nosotros es poder de Dios. Hermanos, en un resumen rápido por tiempo, en las Escrituras Dios se revela a sí mismo. Y como lo hemos platicado en otros servicios, Dios no te quiere convencer que Él existe. Él te dice que Él existe y te dice que eres culpable de juicio. Te dice que hizo una creación y no tienes pretexto para dudar de Él. Entendemos lo que pasó con Adán, desobedeció, murió espiritualmente y Dios, ¿qué hizo Dios con él? Le puso una piel animal para proteger su desnudez, sacrificio, derramamiento de sangre. Y todo el Antiguo Testamento, ellos entendieron que para tener salvación tenían que creer en la promesa de Dios que vendría un Mesías a la tierra. Entonces, ¿qué hacían? Llevaban su animalito al sacrificio con un sacerdote que Dios puso como mediador. Todo el Antiguo Testamento entendieron que derramamiento de sangre es para perdón de pecados. Necesito que Dios me perdone, tengo que llevar mi animalito con un sacerdote, sacrificarlo y entonces tengo el perdón de Dios. Literal, perdonado. Entonces entendieron el tema de la sangre para redimir los pecados. Y por eso hubo sacerdotes en el Antiguo Testamento. Ahora conocemos que ya no hay sacerdotes. ¿Quién es nuestro sacerdote? Jesucristo que está en el cielo. Desgraciadamente hay religión que tiene sacerdotes, bíblicamente ya no. Es más, vamos a ver aquí en las Escrituras, estaba tan corrompido el sacerdocio. Los líderes religiosos son los que entregaron a Jesús por envidia. Imagínense cómo estaba en ese tiempo el pueblo de Dios, contaminado, con líderes religiosos, con sacerdotes, con fariseos que rechazaron a Jesús. Ellos son los que lo entregaron, no el Imperio Romano. Y vamos a ver eso ahorita. ¿Ok? Entonces, hay un mensaje profundo de la cruz, hermanos. ¿Qué es la cruz? Vamos a orar y comenzamos. Después de esta introducción, Padre, Señor, poderoso Rey de Reyes, te doy gracias, Señor, por este día tan especial, Señor, que recordamos en nuestro corazón que mandaste a tu Hijo, Jesucristo, para morir en una cruz de una manera cruel. Tan cruel, Padre, que está detallada aquí en tus Escrituras, con mucho dolor, con mucho sufrimiento, para perdonarnos. Ese es el plan que tú pusiste en las Escrituras para salvarnos. El castigo brutal sobre Jesús, pero resucitó. Y ahora tenemos la vida eterna por Él. Padre, te pido que este mensaje toque los corazones de los que te están buscando, de los que no han entregado su corazón a ti. Háblales, Señor, con tu Espíritu Santo. Convénceles, Padre. Y Señor, los que ya estamos en la palabra, también que sea de una exhortación, de enderezar nuestro camino, Padre, y enfocarnos en lo más importante que es la relación contigo. Porque vivimos tiempos tan peligrosos, Señor, pero también llenos de esperanza de saber que tú estás cerca de venir por nosotros. Te pido que me guíes en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Isaías 53. Vamos al libro de Isaías, hermanos. El libro de Isaías, del profeta Isaías, se escribió entre el 680 y 740 antes de Cristo. Cuando Dios mandó a este profeta Isaías para hablarle a su pueblo de Judá que estaban en pecado y que tenían que arrepentirse. Y sabemos el tema de la cautividad después, 70 años.
El libro de Isaías es un libro que me habla con mucho detalle la obra redentora de Cristo. Tiene un gran contenido, hermanos, de lo que es la gracia de Dios. Porque al principio le está hablando a su pueblo: arrepiéntete, enderézate, ven a mí. También es un libro que me habla del reino de Cristo que va a tener por 1000 años. Y este libro va dirigido, por supuesto que nos aplica a todos, va dirigido al pueblo israelita, al que Dios le está hablando por medio del profeta Isaías. En este capítulo 53 es una narración detallada de la crucifixión. Es un capítulo que para un judío se convierte en una locura. Porque usted sabe que los judíos tienen las escrituras hebreas como las únicas auténticas que vienen de Dios, pero el Nuevo Testamento para el judío ese lo han rechazado, cuando es tan judío como el Antiguo Testamento. Solamente Lucas creo que es el único que escribe en el Nuevo Testamento y no es judío. Es griego. Entonces, para un judío, este capítulo es un tropezadero. Es un tropezadero. ¿Y qué es lo que han entendido? Más se refiere al pueblo hebreo. Puede ser cualquier persona. Está hablando del Mesías. Entonces, ¿cómo comienza aquí precisamente el profeta Jeremías 53:1? Hermanos, pongámosle cuidado a cada versículo, porque es desgarrador. ¿Me explico? Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Es decir, el poder divino de Dios en acción. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Quédese con esas palabras para el final del mensaje. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, es decir, en dolencia, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Le está hablando a la nación judía. Ya les había profetizado del nacimiento de Jesucristo en Isaías 9. Así como no creyeron a los profetas, los líderes religiosos en el Nuevo Testamento también con los apóstoles no creyeron, rechazaron. Así también pasó acá. Te tenemos por poco, no creemos. Muchos hermanos creen que en esa obra de la cruz, pues fue una muerte de una persona que enseñó buenas cosas, que nos enseñó a amar. No entiende la obra expiatoria absoluta de Dios para salvación. Eso es lo que debo yo comprender en la cruz. La cruz está plasmada en Dios desde antes de que formara este planeta Tierra. Ya está la cruz. Dios en su soberanía diseñó un mundo, un universo, creó personas con capacidades para tener una relación personal con Él. Desde antes de hacer todo eso, ya estaba la cruz. Porque Dios sabe todo. Y sabemos lo que pasó con Adán. Y sabemos que inmediatamente la respuesta después del pecado es la cruz en Génesis 3:15. Hermanos, la forma de morir de Jesucristo para judíos no tiene ningún sentido. Desechado, despreciado. ¿Cómo puede ser él el Mesías? Si aquí las escrituras hebreas dicen que maldito el que es colgado en un madero. Él no es. Él no es Dios. No puede ser Dios. Dios no puede morir. Lo que no entienden es la forma humana de Jesucristo. Y eso le pasa a cualquier religión, hermanos. No, Él no tiene divinidad. Si usted revisa, los musulmanes tienen a Jesucristo como un Isa, como un profeta.
Los musulmanes creen que Jesús sí nació de una forma sobrenatural con María, pero no tiene deidad. Y si le buscan todas las religiones, que he hablado yo mucho de eso, no tiene deidad. El judío en ese tiempo esperaba un Mesías, un hombre tan importante, tan empoderado, quizás como un Alejandro Magno de los griegos, que conquistó el imperio medo-persa. Ellos esperaban algo así. Aparece Jesús, hijo de un carpintero. No, tú no. Discúlpame, no eres nuestro Mesías. Tienes Isaías 53. No, tú no. Y ya entendemos la historia. Ese rechazo del pueblo judío es el mismo hoy en día con personas de cualquier lugar. No, Dios, a ver, yo sí creo en Dios, pero no puedo creer que solamente por un hombre que murió ahí, ya con eso, Él es Dios. Así lo plasmó Dios en la Biblia y no tienes otra forma de tener la salvación. Vamos a seguir leyendo en el versículo 4, hermanos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Llevó Él nuestras enfermedades. Hermano, esto se refiere también a algo que está aquí en Mateo. Si me acompaña, vamos a Mateo 8, 14 y 17. Ponga su mano ahí. Vamos a Mateo en el capítulo 8, del 14 al 17. Estamos en Isaías, pero vamos a ver ahorita a qué se refiere el profeta Isaías. ¿Ya está usted ahí? 8, 14 al 17. Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste, postrada en cama con fiebre. ¿A quién vio? A la suegra de Pedro. Entonces, ¿Pedro estaba casado? Sí, estaba casado. Bueno, para un católico esto ya es un problema, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Pedro? Sí, Pedro estaba casado. Y su esposa, pues estaba enferma, estaba en cama y llegó Jesús y la levantó. Hermano, si hay alguien aquí católico, puede revisarlo en su Biblia. Está exactamente igual. Ahí lo tiene escrito, dice el 15. Y tocó su mano Jesús, y tocó su mano, y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Se levantó y creyó y sirvió. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Muchos, hermanos, no pocos. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Cómo los echaba fuera a los demonios Jesús? Salte de él. Autoridad sobre el mundo espiritual. ¿Y qué más? Y sanó a los enfermos. Pero mira el 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Vamos a regresar a Isaías. Hermano, lo que está hablando aquí el profeta Isaías es un hecho ya consumado, profetizado 600, 700 años antes. Está narrando algo como ya ha sucedido el profeta Isaías. ¿Puede entender eso? Entonces dice en el versículo 5, voy a leer del 5 al 10. Mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Curados de qué? Del pecado. Por su llaga fuimos curados. Todos nosotros, dice el profeta Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová en la cruz cargó nuestro pecado. Todos nos descarriamos como ovejas. También esas palabras las repite Pablo, creo que es en el libro de Romanos. Nos descarriamos como ovejas. Todos somos pecadores. Todos estamos descarriados, hermanos. Cada quien en su propio pecado, en sus concupiscencias, en sus vicios, en su orgullo.
estamos descarriados. Dice el versículo 7, angustiado él, ¿quién? Jesús en la cruz. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Como cordero. ¿Qué característica tiene un cordero? No se puede defender. No se defiende. Aquí está. ¿Qué hizo Jesús? Nada. No abrió su boca. Todas las cosas que le dijeron, lo golpearon, le escupieron, le dijeron de todo, lo castigaron brutalmente. Tuvo que cargar una cruz durante un lapso, quizás una distancia, dicen más o menos como de 1 kilómetro. Hermanos, el castigo de la cruz en los romanos era para los humildes malhechores. El peor castigo que podría merecer un malhechor, pero no lo usaban para los romanos. Solamente para los de clase baja, malhechores, malvivientes, humíllalo. Ese era el propósito de la cruz, humillarlo. Vas a cargar tu cruz, vas a caminar por todo este lugar para que todos te vean, malhechor. Y castigado con golpes, con cuerdas que tenían un metal con filo, dándole en el cuerpo, y dicen que te desgarraba la piel. Eso pasó con Jesús, como cordero. Hermanos, como dice Pedro ahí en el libro de Hechos en el capítulo 3, mataste al autor de la vida, del cual nosotros fuimos testigos que resucitó. Dice también cordero, como ya vimos, no se defendió, pero también la Biblia dice que es león. Cordero para el sacrificio, león, es el rey de Judá. Y así va a llegar Cristo como rey. Ya pasó esa humillación para mostrarme a mí que para yo llegar a la verdad y ser salvo necesito humillarme. Y de eso voy a hablar un poquito adelante. Dice en el 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Qué juicio tuvo? La humillación. Pero también recuerde algo con Poncio Pilato. Cuando Poncio Pilato está con él, él le dice a la nación judía, yo no veo nada malo en él, no veo nada. ¿Y qué hicieron los judíos? Crucifícale, crucifícale, sobre nuestra sangre, dijeron ellos, y la de nuestros hijos. ¿Y qué dijo Poncio Pilatos? Pues yo me lavo las manos de este varón, que no veo nada en él. Y también dice la Biblia que su esposa le advertía, creo que en Mateo 27, no tengas nada que ver con ese justo, porque yo ya tuve sueños. Entonces, Poncio Pilato sabía, hermanos, sabía, y eso usted lo puede ver en Mateo 27, que lo estaban entregando para condenarle, para castigarle por pura envidia. Los líderes religiosos, los sacerdotes, y usted revise los evangelios, los sacerdotes, líderes religiosos, los principales que lo entregaron al imperio romano a que lo castigara. Entonces por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Qué significa esto? Bueno, él tuvo una muerte como el peor malhechor que existiera en ese tiempo, pero también tuvo una sepultura por un hombre que prestó una tumba, un sepulcro. ¿Recuerda usted? José de Arimatea. Cuando Jesús muere, él fue con Poncio Pilato y le dijo, dame el cuerpo. Y él llevó el cuerpo a un sepulcro nuevo y lo puso ahí. Este hombre, José de Arimatea, pues era un hombre de los judíos, miembro del Sanedrín, que ya había creído. Él ya tenía a Jesús en su corazón y dijo, dame el cuerpo.
No le iban a meter a una fosa común como todos los malhechores. Hermanos, Dios tiene control de las cosas y Dios no permitió eso. ¿Ok? Dice en el 10, con todo eso que ya vimos, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Qué terrible castigo. Dios lo permitió. Si usted lee las Escrituras, Jesús sudó sangre antes de ir a la cruz. Yo estuve leyendo un poco de cuestiones médicas. Eso se le llama hematidrosis. Es cuando una persona está con un estrés tan abundante en su cuerpo que empieza a mezclarse la sangre en el sudor. Jesús vivió estrés. Tiene usted el testimonio en Getsemaní. Tenía miedo. Él sabía lo que iba a sufrir. Y dice la Biblia que oró 3 veces: Señor, si pase de mí esta copa, pero es tu voluntad. Hermanos, el castigo de la cruz fue terrible. Cargar esa cruz pesada, imagínense los latigazos, los golpes, la corona de espinas. Los romanos eran crueles. Y como le he dicho, la cruz era humillante. Se trataba de humillar a las personas. Era terrible. Los clavos, también estuve leyendo que si hubieran sido aquí, pues te desgarras y te bajas de la cruz, sino que fue entre la mano, sobre la muñeca. Y también leí que ahí hay un nervio que causa muchísimo dolor. Mucho dolor. El soldado, ¿verdad?, que atravesó su costado, y ahí vemos que sale el agua y la sangre, señal del derrame pericárdico que se le conoce. Es un colapso del corazón. Jesús murió con el corazón roto. Así de fácil. Entiende las cosas. Sin cometer pecado. Sin hacer nada malo. Entonces piensa algo. ¿Qué piensa Dios del pecado? ¿Qué piensa Dios del pecado? Porque la forma como te puede perdonar, ve qué tipo de castigo. Él ya lo cargó. Porque hay personas que dicen, bueno, yo creo en Dios, pero no pasa nada. Yo creo que Dios nos va a salvar a todos. No. Ahí tienes el ejemplo en la cruz. ¿Cómo ve el pecado Dios? Terrible. Y el que no acepta ese regalo de Jesús en la cruz, hermano, está condenado al infierno. Ha rechazado. ¿Entiende? Entonces, ¿cómo puedo ver yo ese tremendo sacrificio, ese dolor, ese sufrimiento en Cristo? Piensa cómo ve Dios el pecado. Yo nomás digo mentiras. Un mentiroso también se va al infierno. Como lo he dicho muchas veces, lo que tú crees de Cristo depende de tu futuro. Si crees que no pasa nada, yo estoy bien ahorita, después no sabes si Dios te preste la vida otro día más. Es para recordar, hermanos, la cruz no fue cualquier cosa. Ahora vamos a ver, hermanos, la resurrección rápidamente aquí en Mateo 28. Porque así como murió, Jesús resucitó. Creo que tocamos la alabanza, ¿no? Jesús. Mire, en todos los evangelios se habla de la muerte y la resurrección de Jesucristo. En todos los evangelios. ¿Es importante? Por supuesto, está en todos los evangelios. Perdónales, vamos a leer solamente en el capítulo 27, del 57 al 60, y de ahí brincamos al 28 por tiempo. Quiero explicarles algo interesante aquí. ¿Ya está usted ahí? Ya fue sepultado Jesús en este momento. ¿Ya está usted ahí? Dice la palabra: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Era seguidor de Cristo y era miembro del Sanedrín. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo.
Pues Pilato no tenía ningún conflicto con Jesús, hermano. Pero estaba ahí y le tocó a él hacerlo, ¿verdad? Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. ¿Cómo fue el sepulcro de Jesús? Labrado en una peña, una piedra. Hasta recuerda que Jesús es la roca, ¿verdad? Labrado en una peña, hizo rodar una piedra y se fue. Si usted sigue leyendo, pues después fueron ahí para ungirle y cosas que se hacían con los judíos. Ahora, antes de pasar al 28, hay dos sepulcros. ¿Cuál es el verdadero? Está en la Basílica del Santo Sepulcro, que los católicos tienen ese lugar como un lugar santísimo donde se cree que ahí está la sepultura, ahí fue la sepultura de Jesús. Bueno, ese es un lugar conocido mundialmente, ¿no? Que hace poco lo abrieron y encontraron cosas ahí fascinantes. Pero hay otro que se llama la tumba del jardín, que ese es más aceptado por los cristianos. La verdad es que no se sabe cuál es. Si usted va a Jerusalén, yo no he ido, pero he escuchado, hay tantos lugares históricos que ya no sabemos qué tanto es verdad o qué tanto es un invento como una atracción turística. Pero esa tumba del jardín, pues tiene unas características de acuerdo a la Biblia. Está dentro de un lugar, jardín precioso, que se ve que se cree que era el lugar de este hombre, José de Arimatea. Y es una roca enorme. Y ahí está un sepulcro. ¿Quién sabe? Pero el caso es que hay dos. Pero hermanos, el que sea. Jesús resucitó, ¿verdad? El que sea, pero hay dos. Entonces dice en el 28, vamos a ver la resurrección de Cristo. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Un ángel. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. ¿Puede usted ver esa impresión de estos soldados? Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Ya no está. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Ángeles. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Este salve es un saludo con mucho gozo. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis. Id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Qué hermoso, ¿no? No necesito explicarle esta lectura, hermano, pero para seguir leyendo. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. En lugar de arrepentirse, ¿qué hicieron estos sacerdotes? Dale dinero a los soldados. Hermano, los sacerdotes eran demasiado corruptos. ¿Qué hicieron con Judas? Le dieron monedas. Estaban totalmente corrompidos. ¿Y qué hicieron con esa resurrección, hermanos? A dar dinero. Y diciendo, decid vosotros,
Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Hermanos, ¿quién se iba a robar el cuerpo de Cristo? ¿Quién se iba a atrever de los seguidores de Cristo a intentar robarse el cuerpo de Cristo? Imposible, ¿verdad? Di esto, ¿verdad? Vinieron en la noche y ustedes estaban dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Tenían un poder los religiosos sobre el gobernador. ¿Qué le estaban diciendo? Mira, no te preocupes, te vamos a poner a salvo. ¿Y por qué le están diciendo eso? Porque, hermanos, era delito, era una falta de muerte el que cometiera tal acto de ¿cómo que te quedaste dormido? Entonces le dicen, te vamos a dar dinero y no te preocupes, yo soy aquí la autoridad, soy el líder religioso, yo hablo con el gobernador y le voy a decir que no pase nada contigo, tú tranquilo. En el 15 dice, y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Y si usted sigue leyendo, pues sigue la gran comisión, hermanos, la gran comisión que sabemos que es llevar el evangelio. Hermanos, conclusiones porque tenemos Santa Cena. Conclusiones finales. Quédese con esto. La crucifixión de Cristo se ha convertido en un hecho histórico. Se ha vuelto una tradición, dejando a un lado su significado espiritual, que es el amor de Dios. Y no es que yo quiera hablar mal de los católicos, hermanos, pero el catolicismo hasta simula una crucifixión en diferentes lugares. Ahora resulta que lo han tomado como un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y ahí andan subiéndose unos a una cruz que hasta se caen ahí, se desprenden y se caen. ¿Usted cree que eso es correcto? Yo lo tomaría como una burla. No, hermanos, la obra de cruz es algo precioso de Dios. No puede agarrar cualquier persona y decir, vamos a hacer aquí un evento, a recordarlo. Y eso, hermanos, ha sido un motivo de eventos culturales. También la cruz ha sido un tema de arte en grandes expositores, en pintura, en escultura, en reliquias para adorar. Tengo una reliquia, un crucifijo. Hermano, es idolatría en la Biblia. Porque Dios es espíritu y los que le adoramos en espíritu, no a través de imágenes, de reliquias. ¿De qué me sirve tener un crucifijo ahí? No, lo que me sirve es entender qué pasó en la cruz y que Dios me perdona ahí. Ahí está mi perdón, en la cruz. Y como lo dije al principio, la cruz está planeada por Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa la cruz para ti? Y lo dije y lo repito en las conclusiones. Después de ver ese sufrimiento tan terrible, ¿qué piensa Dios del pecado? Considera eso. Y quiero terminar con dos cosas, dos citas bíblicas antes de pasar a la Santa Cena. Hermanos, todos tenemos un encuentro con Jesús. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Humillarse. Terrible. Desnudado, golpeado, lastimado. Pero mire, vamos aquí a Filipenses en el capítulo 2. Filipenses 2. Y vamos a leer del capítulo 5 al 11. Tengo poco tiempo. Por favor, observe esta lectura. Y digo, observe para que usted lea con su mirada lo que está escrito aquí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dejó su trono en el cielo, vino a la tierra, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dios se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿qué dice? Se humilló a sí mismo. Hermanos, el autor de la vida. Lo estaban castigando brutalmente, escupiéndole, golpeándole, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El 9. Ahora considera eso. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre.
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, donde están los que no creyeron en Jesús cuando tuvieron vida y abajo quieren doblar sus rodillas a Él, ya es demasiado tarde. Toda rodilla va a doblarse a Cristo. Si tú no has doblado tus rodillas a Jesús ahora que tienes vida, entonces ¿es tu Señor o no? Porque dice, toda rodilla se doblará. Ya vimos el amor de Dios, un castigo brutal, pero con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Yo te he creado, te amo, quiero una relación contigo. ¿No quieres? Vas a doblar mis rodillas, tus rodillas a mí, dice Jesús. ¿No quieres hacerlo ahora en vida? Vas a doblar tus rodillas, porque yo te he creado y tengo el poder para darte la eternidad conmigo o darte la eternidad fuera de mí. Y dice el 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Toda lengua confiese. ¿Cómo me salvo? Confesando, con mi boca. Ahora vamos a Romanos 10, del 9 al 16. Romanos 10, del 9 al 16. Ya entendí la obra de Dios preciosa de amor en sufrimiento para que yo tenga vida eterna. Ya entendí que toda rodilla se doblará a Cristo y toda lengua confesará que Él es el Señor. Ya entendí. ¿Y ahora cómo me salvo? ¿Ya está usted ahí? Romanos 10, 10, Romanos 10, 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Es que no habla literal de eso. Serás salvo si confiesas a Jesús como tu Señor. Porque con el corazón se cree para justicia. Con mi corazón creo que Dios me perdona, que estoy justificado de mis pecados por lo que hizo en la cruz. Derramó su sangre, fue castigado. Lo creo con todo mi corazón. Entonces, ¿qué más? Pero con la boca se confiesa para salvación. Tú puedes creer la cruz. Tú puedes creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo puedes creer, mucho gusto. Pero necesitas entregarle tu vida a Él confesándole con tu boca. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Esta palabra no será avergonzado, no será decepcionado. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Entonces, esa obra de amor en la cruz te puede salvar y también te puede condenar. Si no crees que ahí tienes el perdón y que no te vas a salvar con tus propios entendimientos de lo que tú creas de Dios o de lo que tú crees en tu corazón o de lo que tú te imaginas que es la verdad, no te vas a salvar así. Es como Dios dijo. No hay más. Aquí está escrito. ¿Cómo me salvo? Hay un Dios que hizo el mundo y yo soy un ser creado por Él y yo sé que soy un pecador. Ya entendí porque Adán desobedeció a Dios, entonces murió espiritualmente y yo vengo de Adán con una condición de pecado. ¿Y cómo me voy a reconciliar con Dios? En esa cruz. No tienes otra manera de reconciliarte con Dios. Amén. ¿Te gustaría saber si tienes un lugar seguro en los cielos? Yo quiero decirte que en la Biblia Dios nos dice que Él quiere que sepamos cómo tener un lugar seguro en el cielo cuando morimos. Yo te quiero explicar con la Biblia cómo puedo tener esa seguridad. Porque al final todos vamos a morir. Con la Biblia, estrictamente con la Biblia, yo te quiero llevar paso a paso cómo puedes tú tener esa seguridad de la salvación de tu alma y la vida eterna. Y para ello voy a ir al libro de Romanos. El libro de Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 23, dice así la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo primero, yo necesito estar de acuerdo con Dios en que soy pecador. Si yo no estoy de acuerdo con Dios en que soy un pecador, no hay manera que yo me pueda salvar. Necesito reconocerme ante Dios en la situación en la que estoy. Tengo una conciencia. Todos tenemos una conciencia, sabemos lo que es malo, lo que es bueno. Sabemos que somos pecadores cuando somos honestos. Y es lo primero.
Primer paso, me reconozco pecador ante Dios. Ahora quiero decirte algo, Dios es un Dios santo. Es un Dios santo que tiene que juzgar el pecado. Él nos ama, pero tiene que juzgar el pecado. No lo puede dejar así. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me quiero detener en esta primera parte del versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Bueno, ¿a qué muerte se refiere? ¿Será que yo me muero y todo terminó ahí? No está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. Y para ello te quiero llevar al libro de Hebreos 9:27. En este versículo dice la palabra, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Después de que morimos hay un juicio, o al cielo, o al infierno. Entonces, ¿a qué muerte se refiere? Regresando a Romanos 6:23, cuando dice, porque la paga del pecado es muerte. Ya vimos que después de que muera hay un juicio. ¿A qué muerte se refiere? A la muerte segunda. Y para ello, vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 8, dice así la palabra de Dios. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda. Dice todos los mentirosos. ¿Has mentido alguna vez? Yo sí. Yo creo que todos hemos mentido. Una mentira es suficiente para que Dios nos condene en el infierno. No podemos salvarnos por nuestro propio pie. Hemos estado en religiones y nos han enseñado que debemos de salvarnos por nuestras obras, por nuestro comportamiento. Pero la Biblia no enseña eso. Nadie se puede salvar por sus propias obras. Dice en Efesios 2:8-9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Eso dice Efesios 8:9. Nadie se salva por sus obras, porque todos somos pecadores. Entonces, ¿cómo me salvo en la vida? Ya entendí que soy pecador. Ya entendí que Dios tiene que juzgar el pecado. Ya entendí cómo, en una muerte segunda, lago que arde con fuego y azufre. Pero ¿sabes una cosa? Dios hizo un plan para salvarnos. Precioso. ¿Sabes cómo? En Cristo Jesús. Dice Romanos 5:8, dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mira lo que dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que me salva en la Biblia es creerle a Dios. Necesito la fe. ¿Y cuál fe? Cristo es Dios. Cristo, que es Dios, vino a la tierra, tomó una forma humana de hombre, perfecto, sin pecado, y paga la cuenta que yo no puedo pagar. Nadie podemos pagar. Jesús vino hecho hombre, siendo Dios, y va a la cruz a ser castigado, derramando su sangre y resucitando el tercer día. Ese es el plan que hizo Dios para salvarnos. Es la manera que tengo de reconciliarme con Dios, aceptando el regalo que Dios puso, que Cristo vino a la tierra siendo Dios y sin cometer ningún pecado, es castigado, muere y resucita. La salvación en la Biblia es que tú creas que esa obra de amor que hizo Dios es lo que te puede salvar. ¿Sabes? Ninguna religión te salva. Te salva lo que Dios hizo en Jesucristo, pagar nuestra cuenta. La única manera que yo tengo para reconciliarme con Dios es estar de acuerdo en lo que Él hizo. Y quiero decirte cómo puedes tú recibir el regalo de la vida eterna. Necesitas creer. Necesitas creer que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para que tú te puedas salvar. Sin meter tus obras. No podemos hacer nada para salvarnos. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Somos pecadores y lo vamos a seguir siendo. Dice Romanos 10:9.
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Él te dice en la palabra, serás salvo si crees en tu corazón. El versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay dos cosas que necesito para tener la salvación. Creer con todo mi corazón para justicia. ¿Qué debo creer? Que lo que hizo Jesús es suficiente. Debo creer que no son mis obras las que me salvan, sino lo que Él hizo en la cruz. Debo creer que es la única manera que yo tengo de reconciliarme con Dios, que Él ha pagado mi cuenta en la cruz, con su muerte y su resurrección. Creer con todo mi corazón. ¿Y qué es creer con todo mi corazón? Con todo mi pensamiento, mis sentimientos, con mi voluntad. Es suficiente para que yo tenga perdón. Lo que tú hiciste, Señor, en la cruz, y hacerlo tu Señor. La palabra Señor en la Biblia se traduce autoridad soberana. Para que tú tengas salvación, tú necesitas recibir a Cristo en tu corazón como tu autoridad soberana, tu Señor. Por eso dice, ¿verdad?, el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo me puedo salvar? Tengo que invocar a Cristo. Tengo que estar de acuerdo con Él en que yo soy pecador y necesito su perdón. Necesito reconciliarme con Dios por lo que Él hizo en la cruz. No tengo otra forma de salvarme bíblicamente. Donde tú te encuentres, si tú crees que esto es la verdad, tú le puedes pedir a Cristo que te perdone, que sea tu Señor, en una oración sencilla, donde tú te encuentres. Manejando, te puedes parar a un lado, en tu casa, al lado, en tu cama, en una silla. Tienes que invocarle a Cristo. Yo te puedo guiar en una oración si tú crees esto. Puedes orar así. Jesús, te pido que me perdones. Reconozco que soy un pecador, pero creo que tú me has perdonado con tu obra de amor en la cruz. Te doy gracias por la vida eterna, Jesús. Te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Amén. Si tú haces esa oración con todo tu corazón, esa es tu salvación. No puedes hacer otra cosa más que aceptar lo que Dios ha hecho para salvarte. Quiero leerte este último versículo aquí en el libro de 1 de Juan 5:12. Dice así la palabra: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Necesito al Hijo para tener la vida. ¿Y cómo? Ya vimos cómo. Invocándole con nuestra boca que nos perdone. Espero de todo corazón que tú ores y le pidas a Cristo que sea tu Señor. Gracias.